Buen día, saludos cordiales, profesora, compañeros. Soy Pedro Morales. En esta oportunidad le hablaré de un tema muy importante, y es que cuando una persona dedica su tiempo, esfuerzo y habilidades a realizar un trabajo, es fundamental que se reciba una retribución justa a cambio de ello. Es por esto que la remuneración es la compensación económica o de otro tipo que se le otorga a un trabajador por los servicios prestados. Esta no solo se trata de un salario, que en su defecto suele ser el pago de la cantidad fija acordada en el contrato de trabajo, sino que la remuneración abarca un conjunto más amplio de beneficios y contraprestaciones, los cuales puede incluir como el sueldo base, comisiones, bonos, horas extras, seguro médico, también las vacaciones pagadas y otros incentivos que buscan reconocer el valor del trabajo y asegurar el bienestar del empleado. Es de acotar que la remuneración y el salario no suele ser lo mismo, ya que la remuneración abarca todas las percepciones, provechos o ventajas en dinero o especie que recibe un trabajador por la prestación de su servicio, mientras que el salario es la parte principal y regular de esa remuneración, destinada a cubrir las necesidades esenciales del trabajador y su familia, y es la base para el cálculo de otros beneficios laborales. Cuando un trabajador es justamente remunerado, se siente valorado, lo que no solo satisface sus necesidades básicas y le permite mantener una calidad de vida digna, sino que también fomenta la motivación y el compromiso, así como la productividad que este trabajador pueda tener en su área laboral. Además, el pago de una compensación por el trabajo realizado es de vital importancia, ya que la Constitución lo eleva a una categoría de un derecho fundamental, específicamente en el artículo 91, donde establece que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad, cubrir para sí, su familia, las necesidades materiales, sociales o intelectuales. Eso está establecido en nuestra Carta Magna. Por otro lado, en cuanto al salario base para las contribuciones, según la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, la LOT, el salario normal es la base para el cálculo de diversas contribuciones, tasas e impuestos. Y esta se define como la remuneración regular y permanente percibida por el trabajador por la prestación de su servicio, excluyendo los beneficios de carácter accidental o las prestaciones sociales. De igual forma, la ley antes mencionada complementa que cuando el patrono, patrona o el trabajador o trabajadora estén obligados u obligadas a cancelar una contribución, tasa o impuesto, la base del cálculo será el salario normal. Los artículos 104 y 107 de la LOT son los que establecen que el salario normal es la base para las contribuciones, tasas e impuestos. Esto aplica a las contribuciones parafiscales, como las que comúnmente conocemos, como el IPSS. También tenemos el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el FAOD, y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, el INSE. En cuanto a la propina y el porcentaje del servicio, se dice que tanto la propina como el porcentaje de servicio tienen carácter salarial. Esto implica que aunque su origen provenga del cliente y no directamente del empleador, deben ser computados para el cálculo de todos los beneficios laborales de los trabajadores. La propina es una gratificación monetaria voluntaria que un cliente otorga directamente a un trabajador como reconocimiento por el servicio prestado. Por otro lado, el porcentaje del servicio es un recargo usualmente de un porcentaje fijo como el 10%, que algunos establecimientos incluyen directamente en la factura del cliente. La LOT, en su artículo 108, establece que las propinas que el trabajador o trabajadora puedan recibir por costumbre o uso, así como el porcentaje que algunos establecimientos cobran por servicio, que es comúnmente el 10%, forman parte del salario a todos los efectos legales, incluyendo el cálculo de las prestaciones sociales y demás beneficios laborales.
En este orden de ideas, también podemos continuar con los principios generales del salario, y es que según la LOT, los principios generales se rigen por su carácter irrenunciable, inembargable, salvo ciertas excepciones. Su obligatoriedad del pago a moneda de curso legal, aunque también permite un acuerdo de pago en otra moneda, y su finalidad de garantizar una vida digna para el trabajador y su familia. Asimismo, también se rige por el principio de suficiencia, que implica que el salario debe permitir cubrir las necesidades materiales, sociales y culturales del trabajador y su familia, así como los principios de intangibilidad y progresividad de los derechos laborales que impiden de mejoras y promueven su desarrollo. Por otro lado, en cuanto a las clases de salario, tenemos que, de acuerdo a la ley antes mencionada de los artículos 113 y 116, nos menciona las clases de salario, siendo esto en primer lugar el salario por unidad de tiempo, que remunera el trabajo según el tiempo laborado, bien sea diario, mensual o por hora, sin considerar el resultado específico. También tenemos el salario por unidad de obra, por pieza o destajo, que se basa en la cantidad del trabajo producido o la obra completada, independientemente del tiempo invertido, pero con la garantía de no ser inferior al equivalente por unidad de tiempo. Y también está el salario por tarea, que combina la duración del trabajo con la exigencia de un rendimiento específico dentro de la jornada. Para los salarios de destajo, por pieza o por tarea o por comisión, se exige que el patrono informe claramente el método de cálculo mediante carteles visibles y notificación escrita a los trabajadores y sindicatos. El salario base para el cálculo de los beneficios laborales, según la LOT, podemos decir que es el salario normal y es la base principal para calcular diversos beneficios laborales. Este salario es el monto que se toma en cuenta para determinar el pago de conceptos como el bono vacacional, los recargos por horas extras, el trabajo nocturno y los días feriados, asegurando así una retribución justa por estas condiciones especiales de trabajo. Por otra parte, en cuanto a los días feriados y de descanso, en nuestra legislación laboral venezolana, los días feriados de descanso son aquellos los cuales por disposición legal se suspenden las labores ordinarias, garantizando al trabajador un reposo remunerado. El artículo 184 de la LOT establece que los días del año son hábiles para los trabajos, con excepción de los feriados, los cuales incluyen los domingos, siendo esto el 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo. También tenemos 1 de mayo y el 24, 25 y 31 de diciembre. En cuanto al recargo sobre las horas extras y sobre el trabajo nocturno, podemos decir que las horas extras son el tiempo laborado más allá de las horas normales de la jornada diaria o semanal, y su realización está sujeta a límites legales específicos y a un recargo salarial, tal como se menciona en el artículo 118 de la LOT. De igual forma, según la ley antes mencionada, el trabajo prestado fuera de la jornada ordinaria o en un horario nocturno genera recargos específicos sobre el salario normal del trabajador. Las horas extraordinarias definidas en el artículo 178 de la LOT son aquellas laboradas fuera de la jornada ordinaria con una duración efectiva que no puede exceder las 10 horas diarias, 10 semanales o 100 anuales, y serán pagadas con un recargo del 50% sobre el salario convenido para la jornada ordinaria, según lo establecido en el artículo 118. Por su parte, la jornada nocturna, que se extiende desde las 7 p.m. hasta las 5 a.m., conforme al artículo 173, será pagada con un recargo del 30% sobre el salario convenido para la jornada diurna, de acuerdo con el artículo 117 de la LOT, utilizando en ambos casos el salario normal
devengado como base para sus cálculos. Es esencial reconocer que los trabajadores, como pilar fundamental en cualquier organización, merecen una retribución justa y equitativa por el valor que les aporta. Su dedicación, esfuerzo y habilidades no solo impulsan su productividad, sino que también contribuyen al éxito y a su crecimiento profesional. Espero que haya sido muy enriquecedor ese tema. Muchas gracias.